En Autlán, Jalisco, fue detenido el hermano mayor de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Abraham, o Don Rodo, como le dicen, era uno de los principales operadores del Mencho, sobre todo en el ámbito económico y para la expansión territorial del cártel. Tras la detención de Antonio Ceguera, apodado Tony Montana, otro de los hermanos del Mencho, Don Rodo se encargó de la operación del grupo criminal y de mantener la comunicación directa con el propio Mencho, que está escondido en la Sierra de Jalisco, donde es un hombre que además está enfermo, tiene problemas renales y tiene en torno suyo un círculo de seguridad muy, pero muy estrecho. Una de las pocas personas que se comunicaba directamente con él es Don Rodo, que fue detenido este domingo. Es Abraham N., alias Don Rodo, hermano mayor de Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La madrugada de este domingo 21 de abril fue capturado por elementos del ejército, en coordinación con la Guardia Nacional en el fraccionamiento Hacienda Real en el municipio de Autlán, Jalisco. Al momento de su detención le aseguraron 2 armas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, bolsas de cocaína y 3,000 pastillas de fentanilo. Si bien el reporte indica que la detención ocurrió en Jalisco, el Registro Nacional de Detenciones señala que fue en Michoacán. Por lo pronto, la defensa de Abraham N. tramitó un amparo en tribunales de la Ciudad de México contra actos de incomunicación y tratos crueles e inhumanos. De acuerdo con los trabajos de inteligencia, Don Rodo es identificado como uno de los narcotraficantes de la vieja escuela. Vivía con bajo perfil haciéndose pasar por un ciudadano común. Sin embargo, utilizaba diversas empresas a nombre de su familia y prestanombres para el lavado de dinero del cártel. Tras la detención de su hermano Antonio Ceguera, alias Tony Montana, en 2022, el Mencho ordenó que Abraham N. asumiría las responsabilidades que tenía Tony en la organización criminal. Dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, Don Rodo es considerado un importante operador financiero y logístico. Se encargaba de lavar dinero a través de compras de ranchos, terrenos y propiedades. También despojaba propiedades a personas y empresarios con apoyo de notarios públicos en Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro. También cooptaba a directores de seguridad pública de los municipios de Autlán de Navarro, Unión de Tula, Ayutla, Sayula y Atenguillo. Los reportes indican que apoyaba campañas electorales municipales de los candidatos afines a la organización delictiva y presionaba a los candidatos de oposición para que desistieran de la contienda. Otra de sus funciones era comprar armamento, además de coordinar el tráfico de cocaína y la producción, trasiego y venta de drogas sintéticas. Los reportes de inteligencia indican que a través de su esposa adquirió e invirtió en minas de oro de Michoacán y Nayarit. Se sabe que Abraham N. visitaba regularmente al Mencho en la Sierra de Jalisco para tratar temas relacionados con el control de la organización criminal. En 1994 fue detenido en California, Estados Unidos, por tráfico de heroína. Tras cumplir con su condena, fue deportado a México. Con la detención de Don Rodo se afecta la estructura y operación ilícita del cártel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Ceguera Cervantes podría estar viviendo su última etapa al frente del cártel Jalisco Nueva Generación debido a la insuficiencia renal que padece desde hace varios años. Trabajos de inteligencia indican que su enfermedad comenzó una crisis interna en el cártel. Las traiciones y la lucha por el poder se han agudizado en los últimos meses a tal grado que se mencionan varios nombres para tomar el liderazgo en la organización criminal. Una disputa donde además de los operadores históricos, aparecen nuevos actores que quieren hacerse del mando de la organización, que es uno de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Bueno, la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, ya lo veíamos la semana pasada con el tema de Rosalinda, de la esposa del Mencho, que de su condena, que fue absuelta del delito de crimen organizado y podría quedar en libertad porque está cumpliendo apenas una condena de apenas 5 años por lavado de dinero. Es una estructura eminentemente familiar. La gran mayoría
de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación son de la familia del Mencho o de la familia de Rosalinda, los hermanos González Valencia. Los operadores son pocos también, decíamos, los que tienen contacto directo con el Mencho somos muy pocos. Está Ricardo Luis Ruiz Velasco, el que le dicen el RR o la tripa, Hugo González Mendoza Gaitán, el Sapo, que es uno de los que maneja una parte muy importante de los grupos de sicarios y de la expansión del cártel. Está Audias Flores Silva, el jardinero, y está dentro de ellos también Juan Carlos Valencia, el R3 o el Pelón, que es hijo de Rosalinda, está adoptado por Nemesio Ceguera, y Alonso Guerrero Covarrubias, el 8, que es un ahijado del propio Mencho. Después está la estructura familiar. Está la propia Rosalinda, está el 03, el hijo de Rosalinda, Rubén Oseguera, el Menchito, está en Estados Unidos. Jessica Johanna fue detenida en Estados Unidos, pero está en libertad. Laisha Michelle también fue detenida y también fue dejada en libertad. Pero la estructura está muy castigada, vamos a llamar así, a pesar de la expansión que ha tenido el cártel. Pero es un cártel, recordemos, que funciona como una suerte de franquicia. Hay grupos que van expandiéndose o que se adhieren al cártel, pero tienen sus propios controles locales. Es lo que pasa de alguna forma, por ejemplo, ya lo vamos a ver en Chiapas. ¿Quién es el detenido? Abraham Oseguera Cervantes, ya lo vio usted en el reportaje. Don Rodo, le dicen, es uno de los personajes centrales en esta historia. Es un personaje de muy bajo perfil. El otro hermano que fue detenido hace unos meses, Tony Montana, era un hombre muy violento, de muy alto perfil. Este era de muy bajo perfil, pero era un hombre clave en muchos aspectos de la organización criminal, Viviana. Bueno, Jorge, ya ahorita que platicas de cómo se han ido expandiendo y cómo funciona como franquicia el cártel Jalisco Nueva Generación, ha tenido una expansión muy grande, sobre todo en el sur del país. Bueno, ha habido varias subcreaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, sobre todo con los chapanecos y los guatemaltecos. Y se ha consolidado también en esa misma zona, lo cual están enfrentados y es mucho más complicado, la de los chapitos del cártel de Sinaloa. Todo esto está en la frontera sur chiapaneca. Ayer, justo en esa zona donde están estos dos grandes grupos criminales con sus subgrupos enfrentados, porque es una zona muy importante para poder ingresar droga y, bueno, hay migrantes, hay muchas otras cosas que representan negocio para los criminales, para los narcotraficantes. Ayer, la candidata Claudia Sheinbaum fue detenida por un grupo de encapuchados en Mototzintla, allá en Chiapas. Sí, en la zona hay una dura disputa entre cárteles con comunidades arrasadas y desplazados. La autoridad literalmente no existe. Hoy el presidente López Obrador dijo que eso probablemente fue un montaje. No es verdad y es un poco absurdo. ¿Un montaje de quién? A Claudia la acompaña se supone, un nutrido contingente de seguridad formado por militares, guardias nacionales, está la policía. ¿Dónde estaban? Estuvo durante largos minutos la candidata de Morena rodeada por hombres encapuchados que no sabemos si estaban o no armados. Su grupo de seguridad tuvo órdenes de no intervenir. La inteligencia nacional no pudo detectar ese tipo de movimientos. Fueron rebasados. Es una demostración más de quién tiene realmente el poder en la frontera y en buena parte de la entidad chiapaneca. La región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas son de las zonas más violentas de la entidad por la disputa entre grupos criminales. Los pobladores sufren narcobloqueos, retenes, enfrentamientos, desplazamiento, cortes de energía eléctrica, falta de alimentos, cierres de negocios y extorsiones, sobre todo en los municipios de frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza, Chicomucelo, Amatenango de la Frontera y Mototzintla. Este domingo, la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, realizó un acto de campaña en el municipio de Mototzintla, considerado el corazón de la Sierra Chiapaneca.
En esta zona asolada por grupos criminales que disputan el control del territorio y las actividades delictivas, dijo que garantizará la seguridad atendiendo las causas. Y también vamos a garantizar más seguridad en el sur de Chiapas, con dos acciones: apoyo a quien menos tiene, atender las causas y también garantizar el fortalecimiento de la Guardia Nacional. A poco más de 1 kilómetro de la unidad deportiva de Motocintla, un grupo de encapuchados cerró el paso a la comitiva para hacerle planteamientos a la candidata sobre lo que dijeron eran necesidades de la población. Este lunes, el presidente López Obrador minimizó el hecho. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda. Este sábado, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para que eviten viajar a la zona de la frontera de Chiapas con Guatemala debido al aumento de la violencia. La inseguridad en la región ocurre por la disputa entre células del cártel de Sinaloa y sicarios del llamado cártel de Chiapas Guatemala, quienes buscan apoderarse del tráfico de drogas, migrantes, armas y cobro de piso. Grupos criminales rivales señalan a funcionarios y mandos policíacos de colaborar con el cártel de Sinaloa. También se ha identificado la intensa actividad social de familiares de Juan Valdominos Mendoza, conocido como el Señor de los Caballos o el Fraile, principal operador del cártel Jalisco en el estado. Ante el aumento de la violencia, el EZLN anunció el abandono de los caracoles y municipios autónomos por la disputa entre cárteles. La región se ha transformado en una suerte de base de operación para el tráfico de drogas. Se estima que por la frontera cruzan de manera ilegal entre 2 y 4 millones de personas cada año. Tal cantidad de migrantes no se podría mover sin una extensa red criminal, pero tampoco sin redes de corrupción con evidentes complicidades que involucran a funcionarios de todos los niveles. Los hechos violentos no solo afectan a los habitantes y comunidades, también han tenido repercusión en el turismo. Las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán, en la selva lacandona, están bajo el acecho del crimen organizado, por lo que empresas turísticas de varios países se han visto obligadas a cancelar los viajes debido a la inseguridad. Con todo respeto, señor presidente, no es un montaje, no es propaganda, es un enorme riesgo de seguridad. Que la candidata presidencial puntera, aparentemente, en las encuestas, la mujer que próximo 1 de octubre pueda ser presidenta, esté rodeada largos minutos por encapuchados que bloquean su comitiva. ¿Dónde está la seguridad? ¿Y si ocurre alguna desgracia, alguna tragedia? ¿Dónde está el montaje? Yo no sé si es propaganda o no, pero lo que están diciendo, lo que le dijeron, es lo mismo que dicen los cárteles que están enfrentados en el Estado desde hace meses. Las imágenes que usted veía del Estado, de pueblos arrasados, de enfrentamientos, de desfiles, literalmente desfiles de cárteles, no son un invento, son una realidad. Y la seguridad de una candidata no puede estar siendo manejada así. No sé quién está manejando la seguridad de la candidata, pero quien la manejó falló. La inteligencia federal falló. Son cosas que se deben saber y se deben prever. No estamos hablando de un personaje suelto que se tira frente a... No, estamos hablando de una acción concertada. Nadie la pudo prever. Me parece terrible y me parece que minimizar este tipo de actos es gravísimo, sobre todo porque tuvimos el fin de semana más violento del año. 241 asesinatos hubo este fin de semana, Viviana. Bueno, Jorge, cuando el presidente habla de que este fue un acto de propaganda, ¿propaganda para quién? Queda muy mal parado el gobierno federal, que es Morena, queda muy mal parado el gobierno estatal, porque también lo gobierna Morena, y queda, bueno, se le ve sin lugar a dudas cuando un convoy de este tipo puede frenar una camioneta de una de las candidatas más fuertes para la presidencia de la República. Los únicos que quedan mal son los que manejan la seguridad. ¿Y quiénes son los que manejan la seguridad? ¿Qué tiene esto de propaganda? Bueno,
una muy mala propaganda que imagino nadie quiere tener, Jorge. Como otras cosas, con otras muy malas propagandas que han hecho, ¿no? Mire usted, hablando de propaganda, vea usted esta imagen. Vea usted esta imagen con el señor, vamos a llamarlo así, Genaro Villamil, este personaje con esa risita así media sobradona, se pone una camiseta de la Santa Muerte con un letrero, un verdadero hombre, la Santa Muerte, nunca habla mal de López Obrador. ¿Le parece, a usted le parece que eso es propaganda para López Obrador? Que este personaje, Genaro Villamil, que ha sido un inútil al frente del sistema de radio y televisión público, un inútil que ha hecho propaganda todo el tiempo, esté haciendo publicidad para la Santa Muerte. La Santa Muerte es un culto que es el que siguen, en la enorme mayoría, criminales, personajes ligados al crimen, le piden protección a ella. Y entonces los hombres de verdad, como Genaro Villamil, no pueden hablar mal de López Obrador. Me parece sinceramente, una barbaridad y si tuvieran un poco de sentido común, que no lo tienen, una afrenta al propio presidente de la República. Pero además de todo, yo creo que Genaro Villamil con esta camiseta seguramente sí le tiene que rezar a alguien, a todos los santos, a la Santa Muerte, a quien sea, para que no sigan con esta investigación, que nunca supimos qué pasó con esa compra de antenas, con ese acto de corrupción tan grande que directamente hizo el señor Genaro Villamil. ¿Con qué? Con todos sus impuestos. Y ahí quedó, ¿eh? Ahí quedó. Por lo pronto, Genaro Villamil y parece los grupos duros ahí de Morena le rezan a la Santa Muerte. Felicidades. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y la Cámara de Diputados aprobó en lo general la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entre otros puntos prevé transferir 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas de Afores al nuevo fideicomiso que van a manejar ellos. Estamos hablando de ahorros de los trabajadores que cotizan en el IMSS y en el ISSSTE. Mañana el dictamen será turnado al Senado de la República para ser discutido y muy probablemente será aprobado. Es un tema complicado, muy complicado, porque además todo quien ha intentado sacar su dinero de los Afores y lo ha intentado sacar de la banca privada y una parte del Seguro Social sabe lo complicado que es sacarlo de la institución del gobierno, ¿o no, Jorge? No, y más allá de eso, el tema es, olvídese usted lo complicado, el tema es que son recursos privados, es una expropiación de recursos privados, de cuentas que tienen nombre y apellido y que literalmente se las roba el gobierno. A ver qué es lo que sucede mañana en la Cámara de Senadores, pero bueno, ya quedó, Viviana, aprobado el dictamen. Bueno, y vamos a otro tema. Escuche usted, esta historia es tristísima. Miguel Cortés abusó sexualmente y asesinó a María José de tan solo 17 años. Esto fue en Iztacalco. El caso evidenció que este hombre es un presunto asesino serial. ¿Por qué? Porque en su casa encontraron restos óseos de otras mujeres. Hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citó a declarar a 3 familiares que podrían ser posibles víctimas para poder hacer los estudios pertinentes y saber si efectivamente son sus otras niñas, sus otras hijas desaparecidas. Miguel N., de 39 años, lo investiga no solo por el feminicidio de María José, la joven de 17 años que abusó y asesinó en la propia casa de la víctima, en la alcaldía Iztacalco. Las autoridades capitalinas indican que otras 7 mujeres podrían estar en su lista. Por lo pronto, 3 familias de otras víctimas fueron citadas a declarar. Y según los diarios encontrados en su domicilio, podrían ser hasta 20 jóvenes a las que este hombre asesinó. La semana pasada, autoridades encontraron en su domicilio restos óseos
y pertenencias de varias mujeres. Este presunto asesino serial no fue detenido por una investigación, sino porque vecinos impidieron que escapara tras apuñalar a María José y luego de atacar a la madre de la joven, quien permanece hospitalizada. Al ser llevado al reclusorio, Miguel se mostró sonriente en una fotografía y hoy sale a la luz su oscuro pasado. Según lo escrito en su diario y filtrado en las redes sociales, odiaba a su madre y hermana por permitir que su padre abusara de él sexualmente. Miguel era vecino común, era químico graduado del Poli y trabajaba en un hospital. Le gustaba el teatro y la música, hablaba 3 idiomas. Se sospecha que otras de sus víctimas fue Frida Sofía, de 22 años, reportada como desaparecida en 2015. Ella era pareja sentimental de Miguel. Su caso permanece sin resolver. Lo ocurrido con Miguel N. recuerda otros casos recientes que también salieron a la luz por casualidad. Uno de ellos es Andrés Filomeno Mendoza, el caníbal de Atizapán, quien en mayo de 2021 fue descubierto luego de la desaparición de Reina González. En su casa encontraron restos humanos que pertenecían a varias víctimas, así como objetos personales, credenciales de lector y libretas con nombres. Andrés confesó haber cometido feminicidios durante casi 2 décadas. En marzo de 2022 fue formalmente vinculado a proceso y encarcelado a prisión vitalicia. En 2018, Juan Carlos y su pareja Patricia Martínez, los llamados monstruos de Ecatepec, fueron detenidos tras descubrirse que transportaban restos óseos en una carriola. Juan Carlos admitió haber matado a 20 mujeres y en 2019 ambos fueron sentenciados a 654 años de prisión. Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, suma 335 años tras descubrirse en noviembre de 2019 los cuerpos de 3 mujeres en su domicilio. Este caso sí fue descubierto tras la investigación que finalizó con su detención en la Ciudad de México. Pero si un caso de asesinos seriales permanece en la memoria colectiva, es el de Juana Barraza, la llamada Mataviejitas. Entre 2003 y 2006 mató a 17 adultas mayores. El modus operandi era el mismo, se hacía pasar por enfermera. Fue condenada a 759 años de cárcel. Bueno, estamos muy mal en policías investigadores. Alguien puede matar, salvaje, matar 20 mujeres y lo encuentran prácticamente de casualidad y lo descubren de casualidad. Y entre las personas que presuntamente mató y desapareció está incluso su propia pareja sentimental y nunca lo investigaron. Pero bueno, en Ecuador le aprobaron las reformas para endurecer la lucha contra el narcotráfico al presidente de Daniel Noboa, que sale notablemente fortalecido del referéndum que propuso con ese fin. También logró la detención de uno de los principales narcotraficantes aliado al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que pasó en la embajada fue, más allá de que fue una barbaridad diplomática, la que hizo Noboa, una demostración de fuerza interna, para su electorado, para su gente. Y este fue el resultado. En Ecuador, los resultados parciales del refrendo del domingo muestran el respaldo a las nuevas medidas de seguridad planteadas por el presidente Daniel Noboa. El mandatario obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito. La gente dio su aprobación a acciones para disminuir la violencia, como el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países. Esto ocurre en medio de la reaprehensión de Fabricio Colón Pico, líder del grupo criminal Los Lobos, que mantiene alianzas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hace 3 meses, Colón Pico se fugó de una prisión en medio de una crisis en el sistema penitenciario ecuatoriano que incluyó una serie de asesinatos de policías, estallidos de vehículos y motines carcelarios que le permitieron escapar a este líder criminal. Los Lobos mantienen una disputa con los Choneros, el grupo de mayor relevancia en Ecuador y que tiene alianzas con el cártel de Sinaloa. Ambos grupos han provocado el incremento de homicidios dolosos en Ecuador, que subió 54% de 2022 a 2023.
Y es que Ecuador dejó de ser un país de paso para el tráfico de cocaína y otras drogas y se convirtió en un país donde los grupos criminales asentaron sus bases de operaciones. Esta violencia se ha trasladado al ámbito político, donde según reportes oficiales, 15 políticos y servidores públicos han sido asesinados entre 2023 y 2024. El más reciente ocurrió este fin de semana, cuando asesinaron a Jorge Maldonado Sánchez, alcalde de Portobelo. Este es el segundo alcalde asesinado tan solo en esta semana y el cuarto desde el año pasado. Bueno, esta es una muestra realmente de cómo el gobierno de Ecuador estaba muy enojado con el que tuvieran detenido y que tuvieran resguardado en la embajada a Jorge Glass, que es a quien acusan precisamente el gobierno de Noboa de haber permitido la entrada a los distintos cárteles de la droga mexicana. Bueno, un problema que ha sido a nivel mundial enorme, ha sido condenado esta invasión a la embajada de México en Ecuador porque es territorio mexicano, pero también a nivel interno le ha funcionado muy bien al presidente Noboa porque su gente lo que quieren en Ecuador es tener un país seguro y bueno, desde que hay tanto narcotráfico y crimen organizado que se disputa las calles, se disputa la venta, bueno, evidentemente no están teniendo seguridad. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.